Sí. A ver. Básicamente la pregunta de hoy va a ser qué es el significante. Eso. Y para no quedarnos con como buscar una definición, lo que les iba a proponer era que lo diferenciáramos de palabra. ¿Sí? Digo, en vez de atacar algo directamente, que siempre le busca de alguna manera u otra dar una sustancia, si el que es busca un poco definirlo, objetivarlo, darle como un cuerpo. En vez de hacer eso, les propongo pensarlo a diferencia de palabra. Eh, es decir, ¿cuál sería la diferencia necesaria que nosotros tuviéramos que hacer para diferenciar estos dos temas? Que es muy lindo, en este caso es una metodología que yo propongo en general, pero en este caso es particularmente lindo porque justamente de eso se trata el significante, ¿sí? Es decir, de establecer una diferencia para que no se consolide algo como una sustancia. De eso vamos a seguir hablando. La... No está muy bien dicho, digamos, esa diferencia en Lacan y en esto que les envié. Sin embargo, creo que al él estar intentando concebir o hablar sobre el significante, vamos a poder diferenciarlo justamente de lo que sería la palabra. Eh, digamos que algo para poder orientarnos en el resto sería que la palabra es algo mientras que el significante no. Es decir, la palabra se significa a sí misma mientras que el significante no se significa a sí mismo. Eso lo digo, obviamente esto lo vamos a tener que matizar, lo vamos a problematizar, etcétera, pero les quiero, bueno, dar algo para que podamos ir trabajando sobre eso. Eh, Esto, digamos, los desarrollos que voy a hacer van a tener, o sea, pueden caracterizar más como un argumento, digamos. Es decir, voy a hacer un desarrollo argumental. Eh, entonces, digamos, la discusión en términos de me parece que ahí falta algo, etcétera. Tratemos de dejarla hasta el final, pero sí, obviamente, si no están entendiendo algo que estoy diciendo, pregúntenme, ¿sí? Eh, bueno, como les comentaba, el seminario 11 es un seminario que a mí me gusta trabajar muchísimo, porque me parece que por un lado está muy trabajado, ¿sí? Es decir, me parece que pudiera ser después lo matizo un poco, pero pudiera ser el texto más leído de Lacan. Que no es que se hayan leído muchísimo de sus textos, pero si tuviera que apostar a uno sería este, especialmente las primeras 3 4 clases, porque es a donde se llega normalmente. Definitivamente las partes del medio no. Es un seminario que en realidad Lacan lo llama los fundamentos del psicoanálisis, pero que después, cuando Miller le propone la transcripción, Miller lo llama los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, en francés obvio, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, y Lacan como que no patalea mucho y se queda así. Sin embargo, digo esto porque pudiéramos pensar que hay más de 4 conceptos fundamentales. Él propone que hay 4 conceptos fundamentales freudianos, pero después, leyendo el seminario, podemos ver que el sujeto también es un concepto fundamental que trabaja todo el tiempo, los reales es un concepto fundamental que trabaja todo el tiempo, el objeto A le dedica como 4 capítulos en el medio, eh, el deseo del analista está más hacia el final, entonces, bueno, Pero esos son más ya conceptos lacanianos en todo caso. No están en claro, Freud. claro, pero no quita que sean fundamentales del psicoanálisis, Claro. ¿sí? El sujeto cartesiano es un concepto que me parece que es fundamental. Entonces, va, eso en principio, y más allá de que se haya trabajado mucho, mi idea es que acá hay, a pesar de que se ha trabajado mucho, hay muchas cosas que aún no se leen ahí, que están, me parece a mí claramente. Por ejemplo, este tema del significante.
En la página 26 les voy a leer un poco para dimensionar el problema que Lacan está intentando trabajar a partir del significante. Es decir, en vez de pensar los conceptos como entidades en sí, digamos, me parece que conviene pensarlos como soluciones posibles de un problema. Entonces vamos a intentar ver acá cuál es el problema que Lacan está intentando atacar al momento de introducir el significante. Porque el significante también es un concepto, digamos, entre comillas, lacaniano. Es lacaniano en el psicoanálisis, no es lacaniano porque, bueno, está de Saussure, está Jacobson, etcétera. Pero, digamos, no sé si será el primero, me imagino que sí, es el único que yo conozco de esa época, digamos. Después, bueno, están los seguidores de Lacan o los que siguen eso que se abrió con Lacan, que también hablan de significante, pero Lacan introduce el significante y acá dice por qué. Voy en la página 26. Sí, no sé si será la misma edición, me imagino que sí. Fíjate si en el 26, sí, donde empieza, sé que algunos de ustedes ya se inician en mi enseñanza. Acuérdense que en este momento le está cambiando de auditorio. No me voy a meter en eso porque no me parece muy relevante, pero excomunión, ENS, si les interesa a alguien, después díganme y les envío más bibliografía al respecto. Lo hacen mediante escritos ya obsoletos. Quisiera que sepan que una de las coordenadas indispensables para apreciar el sentido de esta primera enseñanza ha de encontrarse en lo siguiente. Lo resumo un poco porque no sé si se han dado cuenta, Lacan dice en 20 palabras lo que se podría decir en 3. Entonces lo que él está diciendo es que hay una coordenada indispensable para entender qué es lo que él estaba haciendo, y es esto. Desde donde están situados, no pueden imaginarse qué grado de desdén o simplemente de desconocimiento para con su instrumento pueden llegar a tener los analistas. Es decir, los analistas no saben con lo que trabajan o le tienen desdén a aquello con lo que trabajan. Acuérdense que acá la audiencia no es necesariamente psicoanalistas, ya se abrió a filósofos, etc. Entonces lo que está diciendo es, los psicoanalistas no les gusta lo que trabajan o incluso a veces ni siquiera saben con lo que trabajan. Con lo que trabajan quiero decir como el instrumento, como pudiera ser un alicate, ¿sí? No sé. Sepan que durante años dediqué todos mis esfuerzos a revalorizar ante ellos este instrumento, la palabra, para devolverle su dignidad y lograr que no fuese siempre para ellos algo de antemano desvalorizado que los obligase a poner los ojos más allá para encontrarle su garante. Entonces, Lacan aquí lo que está planteando es que los psicoanalistas trabajamos con la palabra, no el significante, con la palabra. Pero me parece que conviene traducirlo por significante porque de hecho él después dice, voy a buscar dónde lo dice para que no suene así medio mágico. No lo encuentro. ¿Alguien sabe dónde dice, bueno, llamémoslo por lo que tenemos que llamarlo, que es el significante? Si no lo encontramos tampoco es mal de morir, pero... Claro, acá. Donde dice la naturaleza. Bueno, él sigue hablando. Lo único que quiero fijar es que en realidad lo que él empieza hablando de palabra, después habla de concepto y dice la naturaleza. Problema de leerlo en francés. ¿Seguís en el parágrafo 1? ¿Cómo? ¿Seguís en el parágrafo 1? No. Donde dice la naturaleza... Claro, en la página 28 dice, en el párrafo que empieza aún antes de... Después dice, la naturaleza proporciona significantes para llamarlos por su nombre. En realidad en francés, hay una versión en francés que es básicamente la transcripción de los audios. Entonces, entre comillas, es más fidedigna. Entonces en francés lo que dice es la naturaleza para decir la palabra
provee significantes, pero no es para decirlo por, ¿cómo lo dice acá? Para llamarlos por su nombre, no es eso lo que dice, sino para decir la palabra. En fin, lo que quiero decir es que la palabra, el concepto, todo esto que está trabajando acá, me parece que él está intentando decir significante. Lo que pasa es que está frente a un auditorio filosófico que capaz convenga empezar por acá. Pero en fin, lo que quiero evidenciar acá es que él dice, durante años, es decir, el propósito, él acá está en el seminario 11, es decir, que han pasado 12, 13 años desde que él empieza el seminario. Que ustedes saben que él hablaba, creo que era semanalmente, bastante regularmente hasta el fin, donde empieza ya a espaciar un poco más los tiempos. Él dice, he trabajado todas las semanas, todos los meses, durante 10 años para que los psicoanalistas puedan darse cuenta, es decir, en vez de desconocimiento darse cuenta y en vez de desdén valorizar esto que es el significante. Es decir, no, lo que quiero que piensen es la labor grande que implica la importancia que él le da. Es decir, es importantísimo hablar con el significante, tan importante que me voy a tomar 12 años todas las semanas para hablar, para poder que los psicoanalistas tomen conciencia y le den valor al significante. Y lo que dice él, y esto lo presenta y dice el problema, lograr que no fuese siempre para ellos algo de antemano desvalorizado, está bien, o sea, no le dan valor al significante, que les obligase a poner los ojos más allá para encontrar al de su garante. Y me parece que ahí justamente está la problemática en la cual nosotros nos tenemos que meter. Que es que si lo pensamos como la palabra, podemos decir a alguien más, ¿y quién lo dijo? ¿Sí? Sería la pregunta que pudiera venir asociada con la palabra. De hecho, hay clínicas psicoanalíticas donde se basa en eso. Es decir, tú dijiste eso, o sea, eso lo dijiste tú, no yo. Esas son tus palabras, no mías. Y obviamente eso lleva a que el psicoanalista tenga que ser lo más callado posible para no contaminar la experiencia con sus propias palabras. Pero ahora si lo pensamos de otra manera, como, digamos, así, la diferencia, no hay necesariamente por qué encontrarle un garante, sino que son, digamos, las diferencias que hay y se pueden abrir, digamos, abren el mundo de diferente manera. En, en el texto de Jacobson, lo que intenta presentar él, Jacobson los llama fonemas, en realidad lo que me parece que conviene pensarlo con, o sea, en Lacan llamaríamos significante a lo que Jacobson dice fonema. Y si lo leen, se van a dar cuenta que todo el tiempo lo que presenta Jacobson son, digamos, las relaciones opositivas y negativas de los fonemas. Es decir, que los fonemas no son algo en sí, por lo tanto no habría un garante de algo que no es algo en sí, digamos. O sea, si todo lo vamos a hacer por oposición, no hay garante de eso. Todo este trabajo es para deshacer el ser. Entonces, si son relaciones opositivas y negativas, es decir, que no es en sí ni es positivo, es decir, yo soy esto, es lo opuesto a positivo y negativo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O estoy como dando como saltos muy... Bien. En...
en esa sobreposición sería ser como decir yo soy lo que no soy. Entonces ahí tal vez el ser no hay forma de ser en sí. En realidad es yo soy lo que los otros no son. O, para decirlo de otra manera, porque decir yo soy ya es reflexivo. ¿Sí? Yo soy, le da un ser. Sería más como eso es aquello que los otros esos no son. Claro, porque no, a ver, el problema viene con el decir yo soy, ¿sí? Y en realidad el problema no es, si lo hacemos más precisamente, el problema no es con decir yo soy. El problema es con pensar que ese ser no puede cambiar, ¿sí? O sea, nosotros en nuestro idioma, no sé si alguno de ustedes trabajará con inglés o con francés, tienen otras maneras de decir esto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos la diferencia entre ser y estar, ¿sí? Alejandro Sanz, etc. ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, si se dice yo soy neurótico y si se dice yo estoy neurótico. ¿Sí? La diferencia es que con estar se ve de una vez que eso puede cambiar en el tiempo. Con el ser no. Con el ser nosotros pensamos que eso es algo inmodificable. En inglés eso tiene un matiz un poco más... bueno, para decirlo mejor, no tienen esa diferencia. ¿Sí? Es decir, ese significante ahí no existe. ¿Sí? No hay la diferencia entre ser y estar. Obviamente ellos pueden pensar diferencias entre cosas que no cambian y cosas que sí cambian. O sea, no vayamos a ese pensamiento tan ingenuo de porque no tenemos palabra para eso, entonces no podemos pensar eso. No, obviamente no es así. Lo que pasa es que, común, digámoslo así, la primera respuesta que tienen es esa. Después, obviamente, bueno, a través de un trabajo de pensamiento y de reflexión pueden llegar quizás a pensar otra, pero ya desde una vez, es decir, es como el niño que la mamá le mete la cuchara en la boca y no tiene decisión sobre qué va a comer. Está comiendo eso y ya. Así más o menos hay que poder pensar un poco el lenguaje y la gramática. Es decir, que es algo que nosotros nos meten en la boca y nos comemos y sin digerirlo, o sea, sin pensarlo mucho, sin nosotros elegir. En inglés, por ejemplo, en castellano uno diría yo soy hombre, pero no diría yo estoy hombre. Para nosotros eso es casi sin sentido. Ahora, si yo se los digo, obviamente ustedes pueden, no sé, ponerse a asociar y agarrarle algún sentido. Pero tiene mucho más sentido si yo digo yo estoy enfermo. ¿Sí? En inglés se dice las dos cosas se dicen igual. I am a man, yo soy hombre. Am es el... Y I am sick, am también. Sick es de enfermo, entonces yo soy hombre, yo estoy enfermo, se dice de la misma manera. Entonces, bueno, a lo que quería llegar era a que en realidad lo que me parece es que no tenemos por qué tener, digámoslo así, una política y una manifestación y una contestación siempre en contra del ser, sino en contra del ser que es. ¿Sí? Básicamente la manera sobre la cual, una de las razones por las cuales se encuentra y se hace la filosofía griega, que te da toda la filosofía occidental, es sobre el ser es y el ser no es. Y escuchen, lo voy a decir más lento. El ser es decir, ser es ser. El ser no es, el no ser no es decir, no ser no es. O sea, ser igual ser, no ser igual no ser. Eso es lo que se dice normalmente, pero
hay que añadirle a eso, y del ser no puede venir un no ser, y del no ser no puede venir un ser. Es decir, no hay ningún tipo de cambio posible en cuanto al ser. ¿Ah? Sí. Entonces, me parece que justamente todo, yo diría que todo el trabajo del psicoanálisis es ir en contra de eso. O sea, es hacer un trabajo estrictamente y constantemente en contra de eso. En contra de que el ser no es, ¿cómo? De que no haya, digámoslo así, de que lo voy a decir poéticamente y después lo explico, de que el ser está disociado del tiempo. Es decir, no hay cambios en el ser, no hay cambios en el no ser. Lo que es, lo que no es, no es, lo que no es, no puede pasar a ser, y lo que es, no puede pasar a no ser. ¿Sí? Son dos categorías completamente diferentes. Por este lado ser, por este lado no ser, y no hay cambio posible. Por ejemplo, si lo queremos llevar a un terreno más actual, pudiéramos decir, lo digo, no se escandalicen de una vez, déjenme terminar la oración, los hombres siempre van a ser hombres, las mujeres siempre van a ser mujeres, que es el argumento que hacen muchas personas en contra de las teorías de género. ¿Sí? Esto creo que no le sorprende a estas alturas de la vida a nadie, pero el argumento de ellos es que el hombre se define a partir de XY y la mujer se define a partir de XX. Entonces eso no hay cambio de uno al otro. Lo que a nosotros nos pudiera parecer interesante es que hay otras maneras de definir hombre, hay otras maneras de definir mujer. No es lo mismo ser hombre en Venezuela que ser hombre en Argentina, son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo ser hombre en el 2017 que ser hombre en el 1017. Otra experiencia completamente diferente, ni ser hombre en el 17. ¿Se entiende un poco más a lo que voy? Es decir, no decir que no hay un ser, no decir que no hay una manera de ser hombre en el 2017, porque más o menos lo hay. También hay manera de ser mujer en el 2017, más o menos lo hay. Ven que todos los hombres ahorita tienen barba, increíble. O sea, y no podemos decir que eso es algo que viene completamente dentro de nosotros, no, sino que la manera de ser hombre ahora es tener barba. Entonces hay una manera de ser hombre, ser mujer. Ojo que hay casos donde no sé, lo que importa no es eso, no es si es hombre o si es mujer, porque hay veces que se intenta ver todos los casos de esa manera. No es necesariamente, no siempre se trata de ser hombre o ser mujer, a veces se puede tratar de ser padre, ser madre, pero también de ser guerrero, de ser especial, de ser una guerrera, de ser un príncipe, de ser el no querido, de ser... De hecho, se puede ser muchas cosas en realidad. O sea, que no hay tampoco un solo significante que defina el ser. Porque uno es mujer, madre, hermana, alumna. Pero vayamos un poco más allá, porque el problema es que eso muchas veces deviene en el rol. Se puede confundir. Claro, entonces yo primero me pongo mi gorra de madre y después me quito mi gorra de madre, me pongo mi gorra de mujer, después me quito mi gorra de mujer, me pongo mi gorra de amiga. No creo que se trate de eso, porque ahí seguimos, o sea, incluso en la metáfora, seguimos teniendo algo que soy yo en este caso, seguimos teniendo algo estable. ¿Sí? Sí. Y justamente, digámoslo así, la problemática que va a tener Lacan, esto lo vamos a ver la semana que viene, pero lo adelanto de una vez porque es lo más potente y para que vean cómo hacia ahí se va. El problema es que hay algo estable en todas las diferencias, ¿sí? Entonces, si estamos estableciendo algo de pura diferencia, como pudiera ser el significante, que decimos que incluso no es sí mismo, ¿sí? Donde el sí mismo no aplica, necesitamos otra cosa ahí.
¿sí? O sea, significante y además... Y es donde muchas veces se enchufa el cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, y el problema es que eso deshace completamente lo que Lacan está intentando ahí fundar, que es los obligase a poner los ojos más allá para encontrarle su garante. Es decir, el cuerpo como garante de los dichos. Entonces, obviamente, si el cuerpo es el garante, importa más trabajar con el cuerpo que con los dichos. ¿Sí? O sea, porque si el problema está en el cuerpo, la fuente de los problemas es el cuerpo, conviene trabajar con el cuerpo en vez de con los dichos. En este caso, el garante sería yo. Digamos que me pongo una gorra y después me pongo otra y después me pongo otra. Por eso digo que no sé si conviene pensarlo así. Lo que yo propondría es que más bien conviene decir en el lenguaje agujereado. Ese textico donde pongo el diagrama este. Conviene pensar más bien el ser como un lugar. ¿Sí? Lo que venga a este lugar en el medio de los significantes será el ser. Lo voy a escribir por si... En realidad lo estaba pensando otra vez en estos días y capaz convenga cambiarlo un poco. Después que les haga todo el desarrollo les comento cómo quizás convenga cambiarlo. Pero bueno, por ahora trabajémoslo así. Déjenme escribirlo acá para que lo tengamos presente. Así sería. Es lo que no sé si lo quieren, si lo ven, si no lo ven, lo pasen, pero lo que propongo es que los S son significantes, ¿sí? Sí. Y el ser en el medio es ser. Entonces sería la diferencia de las diferencias, digamos. O si lo quisiéramos pensar así, lo estable, pero no lo estable como algo, sino lo estable como un lugar. Estable quiero decir, gracias, quiero decir como disociado del tiempo, ¿sí? Cuando dijiste lo que venga a ese lugar en medio de los significantes será el ser. ¿Ahí estás amalgamando el ser con el sujeto? No, No. no, ojo. En realidad, si lo quieren pensar en términos lacanianos, piensen el objeto A. Okay. Pero lo que pasa es que yo en general intento no trabajar mucho, lo quiero decir mejor. Intento no nombrar mucho los conceptos con los que trabajo porque me parece que perjudican más de lo que ayudan. Porque si les tiro objeto A, significante, goce, es como que ya no entendí nada. Como si les empezara a hablar en matemática. Pero a lo que quiero llegar es que dependiendo de la configuración que tengamos de los significantes, es decir, de las diferencias que podamos establecer, se va a abrir un lugar de ser u otro. Si nosotros trabajamos con conceptos tales como biología, genética pensada como se piensa ahora, no como la pensaba Freud, que en realidad era, digamos, una herencia medio misteriosa que de alguna manera u otra se pasaba capaz a través de la sangre de una generación a otra. No estoy hablando de esa genética, sino de la genética de Mendeleev, del ADN, etc. Si pensamos en esos términos, genética, biología, anatomía, se nos abre el mundo de una manera y obviamente los hombres van a tener que ser hombres, es decir, van a tener que tener cromosoma XY. Está bien eso, ¿verdad? El XY es hombre y X es mujer. Está... Bueno, si no sabemos lo voy a decir así y si es al revés, fíjense que lo hice al revés.
Pero no es eso lo que importa es que eso es algo, digamos, no sé, creo que es inmodificable, no creo que a estas alturas se pueda modificar y no sé si después tampoco. Pero en fin, que entonces tiene que nada, tener los órganos sexuales masculinos y la mujer tiene que tener los órganos sexuales femeninos, etc. Y me parece que no es eso de lo que estamos hablando nosotros. Pues nosotros introducimos otras cosas en juego, como por ejemplo el valor. Y el valor no tiene nada que ver con tus órganos sexuales, o sea, el valor de ser hombre o el valor de ser mujer no pasa por ahí. El valor de ser parte de una familia, de tener un apellido, ¿sí? El valor de ser rico, o el valor de ser un, ¿cómo se llama esto? Una persona que protesta, opositora frente al gobierno, por ejemplo. O una persona conservadora también puede tenerle valor a alguien. Eso no se encuentra con XY ni XX. Entonces, regresando un poquito, porque creo que esto no lo he dicho muy bien, me fui un poco, me adelanté a lo que quería decir hoy y mañana, bueno, hoy el sábado que viene, retomando un poco el tema del significante. ¿Cómo pensar la diferencia, digamos? Porque si yo les digo gato y felino, bueno, eso no. Alguien me pudiera decir no es lo mismo y otra persona me pudiera decir si es lo mismo. Lo mismo si digo hombre y varón. Alguien me pudiera decir si es lo mismo o no es lo mismo. La diferencia más interesante que vamos a encontrar es que incluso, y esa diferencia se hace porque tenemos dos palabras diferentes, ¿sí? O sea, felino, gato, hombre, varón, son dos palabras, son cuatro palabras, dos pares de palabras diferentes cada una. Y ahí digamos que es un poco más fácil encontrar la diferencia, porque bueno, tenemos dos palabras completamente diferentes. Pero ahora, si yo a ustedes les digo la diferencia entre iglesia y iglesia, entonces me dicen, no hay diferencia. Pueden haber escuchado una diferencia en cómo yo lo dije, pero me dicen, nada, dijiste lo mismo, capaz estabas, no sé, borracho en ese momento y lo dijiste así. ¿Cómo? Banco y banco. ¿Blanco y blanco? Banco y banco. No sería lo mismo pensar el banco. Yo digo dos palabras, son las mismas palabras. Claro. Sin embargo, pueden remitir a cosas distintas, al banco de la plaza o al banco. Pero el problema con eso, el problema con pensarlo así, es verdad, eso es otra diferencia que se puede establecer. Pero el problema con pensar la diferencia así es que la diferencia la estás tomando, es verdad, esto es otra cosa que debía haber dicho. La diferencia en la facultad, así se enseña. Claro, pero veamos cómo eso es lo inverso, digamos, inverso, pero de la misma manera, de lo que yo había dicho anteriormente. Porque en vez de establecer la diferencia a partir de la palabra, lo establecemos a partir del referente. Y aún así estamos estableciendo otra vez que hay algo natural, fijo, estable, que hace que una cosa sea diferente de otra. Cuando hablas de referente, ¿es pensarlo también como garante? Sí, Okay. sí, pero está como que hay algo duro que yo puedo ver que me permite hacer la diferencia entre el banco de una playa y el banco de un río, ¿cómo es? No, el banco como lugar de depósito de dinero y Claro, el banco. bueno, el banco del lugar de depósito de dinero obviamente es diferente al banco donde yo me siento. Pero ojo, porque no sé si es el mejor ejemplo, porque nos lleva a pensar de una vez
en la situación tridimensional. ¿Sí? O sea que hay algo que efectivamente es diferente, y como eso efectivamente es diferente, entonces nosotros podemos establecer una diferencia al hablar. Parece que no se trata de eso, sino, por ejemplo, de las diferencias que se pueden abrir en un idioma a partir del idioma mismo. No a partir de la naturaleza, ni del mundo, sino a partir de, para decirlo mejor, un lenguaje pensado como idioma, no como estructura del lenguaje. Un idioma es las diferencias que habilita. Por ejemplo, voy de nuevo, iglesia y iglesia. Ustedes me dicen, no encuentro diferencia. Si lo digo rápido, no. Ayer fui a la iglesia, entonces me dicen, sí, lo dijiste bien. Nadie va a escuchar algo diferente ahí. Pero si en inglés yo les digo beach, iglesia, beach, y les digo iglesia, beach, es muy diferente. Son dos palabras completamente diferentes, ¿sí? Y ahí sí se puede establecer una diferencia. Pero la diferencia tiene que ver con el idioma mismo, que está estableciendo dos palabras diferentes a partir de un sonido en esas palabras. ¿Por qué digo un sonido en esas palabras? Porque ese sonido pudiera no ser relevante en otras palabras. ¿Sí? Es decir, es una diferencia que se puede establecer a partir de un sonido en dos palabras diferentes. Ese sonido en cada una de las dos palabras diferentes. Es, por ejemplo, la dificultad que también puede tener, no sé, un francés que venga para acá. Saben que los franceses no pronuncian muy bien el R, ¿sí? Claro, tienen otra R. Entonces, si un francés dice caro, no sabe si es caro o carro, ¿sí? Sí. Obviamente hay franceses que pueden hablar bien castellano, ¿sí? Sí. Eso es una diferencia para nosotros. En la diferencia entre caro y carro es una diferencia para nosotros, pero no lo es para un francés. Un francés, escuchando español, puede decir, no, dite lo mismo. Lo que me interesa de todo esto es que podamos pensar que la diferencia está ya en el lenguaje, uno, que no se trata de la diferencia entre un banco bancario y un banco para sentarse, y que además las diferencias son, digámoslo así, opositivas, es decir, la oposición entre beach y bitch se hace, pero no hay una diferencia, una oposición entre iglesia e iglesia. ¿Sí? La oposición, y además es contextual, es decir, se trata de en aquello de lo que estamos haciendo la diferencia misma. Hay una persona que está estudiando conmigo desde México, y ayer estaba utilizando más o menos estos mismos ejemplos para hablar con él de algo similar. Y claro, en México, en Venezuela también, en Colombia, hombre es lo mismo que valiente, o sea, no hay disociación entre hombre y valiente. Entonces, para ellos, eso obviamente no es un significante. La disociación entre hombre y valiente no es un significante. No entiendo, ¿allá decís hombre o decís valiente? Son como sinónimos, ¿eso estás diciendo? Un hombre es valiente y aquello valiente tiene hombría. ¿Sí? Obviamente saben que no es lo mismo un hombre que alguien, o sea, ¿me entiendes? Pero son las diferencias que se establecen, ¿me entiendes? O sea, Porque en definitiva la valentía es una cualidad acá también que puede ser del hombre, pero no necesariamente del hombre. Por eso te preguntaba si allá es algo nada más que del hombre, porque lo das como
Sí, Entiendo. sí, sí, porque puede ser así. De hecho, no sé, una mujer que sea muy valiente pudiera ser masculina, ¿sí? No sé si les ha pasado con los pacientes que de repente ustedes les dicen, hacen una de esas interpretaciones medio a lo loco y dicen, ah, pero tuviste miedo. No, no, y el paciente te responde, no, no tuve miedo, tuve temor. Es lo mismo. O sea, obviamente no le digan es lo mismo, No, pero lo que justamente, porque, bueno, tomemos el caso donde uno le dice es lo mismo, que es obviamente lo que uno dice por dentro, es lo mismo. Si le dices es lo mismo, estás trabajando como si hubiera algo. con la palabra. ¿Sería así? Claro, por ejemplo, sí, sí, sí. Yo diría, no, no, vayamos un poco más. Estamos trabajando, digamos, tres niveles. Que uno sería, digamos, la cosa, Ujú, que hay una cosa que es temor, ujú. hay una cosa que es temor slash miedo, digamos, o hay una cosa que la gente siente que se puede nombrar de dos maneras diferentes, o temor o miedo. Estamos ahí, eso sería un primer nivel donde nosotros decimos es lo mismo. Después está otro nivel, que sería la palabra, me parece, que ahí nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y qué es temor para ti? Que tengo la sospecha que es como se maneja se manejan los psicoanalistas normalmente. Entonces, bueno, para ti eso es temor y para ti es esto otro. Pero habría otra diferencia que me parece que es donde me gustaría más llegar, que sería, ¿y cuál es la diferencia entre temor y miedo? Claro. ¿Sí? Pero ojo que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo preguntar qué es para ti el temor y qué es para ti el miedo y cuál es la diferencia entre temor y miedo. Como que en el tercer nivel lo que se trabaja es como lo que justamente como el vacío, ¿no? O es probable mal. Sí, Mientras que el otro es como también como más en referencia claro. al temor en sí mismo, pensando en otra cosa y no entre. Porque hay una diferencia entre temor y miedo. Ahora, no sé si No la sé si hay. palabra. Ojo, Claro, ojo con esto. No sé si lo hay. claro, Y me parece que justamente esa es la posición que nosotros tenemos que adoptar. está bien. No sé si hay diferencia entre temor y miedo. Si a mí me preguntan, si nos estamos tomando una birra, te digo, es Sí, lo sí, mismo, es lo men. O mismo, sea, claro, tal no cual. hay, no hay diferencia entre temor y miedo. Me parece que hay diferencia en tanto ella te postula otra respuesta. Digamos, Sí, igual pero la pregunta, si ella te dice no, sentí temor, es que para ese sujeto hay una diferencia. Ojo que no se trata de para ella. Sé que lo dijiste pronto y rápido, No pero ella ojo que o no para se esa trata. persona que lo dijo, para el que lo dijo. No, tampoco, tampoco, porque puede ser que para ella no lo haya, sino que en su familia, puede ser que la respuesta a esto sea, ¿sabes qué? Nunca me lo había preguntado. Bien. sí. Pero, y obviamente uno como buen psicoanalista se enorgullece y le dice, bueno, ¿y de dónde vino esa No, no haber diferencia? preguntado, pero lo dijo. Digamos que por ahí me parece que hay algo de esto, de lo dicho, y no lo que pasa con lo dicho. Que a veces uno dice cosas y dice, ah, la verdad que no lo he pensado. Claro, sí, claro, pero el énfasis que quiero poner sobre lo que acabas de decir es que no necesariamente tiene que venir de esa persona. No, claramente. ¿Sí? Porque pudiera ser que lo tiene, digámoslo así. En realidad, lo que nosotros trabajamos es sobre, digamos, el texto y sobre el caso, que no necesariamente se reduce a la persona, sino que de repente la persona te pueda decir, mira, no sé de dónde viene esa diferencia. Y obviamente después viene el, bueno, lo que pasa es que cuando yo estaba chiquita, mi madre, bla, bla, bla. Pero lo que me parece más interesante es el poder establecer esta diferencia entre temor y miedo y ver un poco hacia dónde eso conduce. Porque no necesariamente, claro, a veces tendrá que ver con esto de, bueno, a mí me parece que esto es esto y esto es esto otro. Pero otras veces tendrá que ver con cosas un poco más interesantes, con que no tengo la mínima idea por qué estoy haciendo esta diferencia, que me jode la vida.
O no sé por qué nunca hice esta diferencia que me facilitaba la vida. Por ejemplo, la diferencia entre... ¿cómo era? Entre un hombre adelantado y un hombre promiscuo. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que venga y dice, es que a mí me gustan los hombres adelantados. Y por eso, Claro, lo usamos así, supongo. Que es algo... fue un caso de acá. A mí me gustan los hombres adelantados. Pero ojo, porque no, claro, no conviene reducirlo a, que obviamente es fácil hacerlo, especialmente con un venezolano, es fácil hacerlo, con diferencias, digamos, contextuales geográficas. Pero me parece que justamente lo que tenemos que poder pensar es que en las diferentes familias, en los diferentes tejidos sociales, económicos, históricos, etcétera, se pueden dar cosas así medio raras como hombres adelantados, donde todo el tiempo se piensa que los hombres adelantados son hombres promiscuos o hombres, no sé, adelantados en su carrera profesional, es decir, que han escalado bastante. Y eso es una diferencia que puede abrir puertas nuevas, es decir, que a partir del hombre adelantado, que obviamente hace la diferencia entre hombres adelantados y hombres atrasados, ¿sí? Que a partir de esa diferencia podamos abrir otra diferencia, que en vez de tomar hombres adelantados, nosotros tomemos hombres, ¿cómo lo pudiéramos decir? Avanzados profesionalmente, con buen desarrollo profesional y hombres promiscuos, exitosos. Bueno, hombres exitosos y hombres promiscuos. Sería otra diferencia abrible, otra diferencia que se puede fomentar desde ahí. Y en el momento donde eso se hace, se abre un mundo nuevo. Porque es el mundo donde capaz me conviene ir más con los hombres exitosos que con los hombres promiscuos. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Claro, porque si se acuerdan, trabajemos un poquito con estos tres niveles que surgieron acá, que sería la cosa, la palabra y el significante. Y pensémoslo un poco en términos de la histeria. ¿Y por qué la histeria justamente es lo... Es muy fuerte lo que voy a decir así, y no lo tomen tan fuerte, esto lo quiero decir así. Es lo que permite la introducción del significante en el campo clínico. Porque al nivel de las cosas tenemos, digamos, el diagnóstico médico de ir a abrir los cadáveres y ver si efectivamente el cadáver tiene una lesión o no. Que de hecho no sé si saben, pero todo el tema de lesión funcional, lesión dinámica, que es de donde viene el inconsciente dinámico, ¿sí? Es decir, hay un problema, las enfermedades en general se empiezan a concebir como provenientes del... Mentira, eso es mentira. Se empiezan, como los cuerpos se empiezan a abrir, como la gente puede empezar a abrir los cadáveres, empiezan a hacer una asociación entre las lesiones que encuentran ahí
y las enfermedades que tenía la persona. ¿Sí? ¿Te íbamos bien? Sí. Y obviamente encuentran un montón de enfermedades donde no encuentran lesión. Y en esas enfermedades donde no encuentran lesión, empiezan a pensar que, bueno, como no encontramos lesión, seguramente será algo mental. ¿Se acuerdan? Como estábamos hablando la otra vez, la división posible, digamos, el significante era o mente o cuerpo. Como no era cuerpo, era mente. Que de nuevo hago énfasis sobre cómo esto deja la mente en el lugar de papelera, de tacho, digamos, ¿sí? Porque entonces no es que se descubre en la mente, sino que se llega a la mente por descarte. Sí, como no está en el cuerpo, está en la mente. Pero obviamente el lenguaje con el que se concebía la etiología de las enfermedades era con el lenguaje de la lesión. Entonces la lesión, como no estaba ahí, decían que era una lesión dinámica, es decir, una lesión en el funcionamiento. Funcional, como se dice ahora. Claro, funcional, por el funcionamiento, Sí. porque tiene que ver con el dinamismo de los diferentes... Neuroorgánicas funcionales. Claro. Entonces se empezó a pensar que tenía algo que ver como con la palabra. Estoy asociando un poco la mente con la palabra. Pero está en consonancia con lo que estábamos estableciendo anteriormente, porque en verdad la palabra tenía no tanto que ver con las palabras en sí, sino con mi definición posible de eso, de esa palabra, o mi percepción de qué es eso. En fin, lo que quiero decir es que hay una correspondencia entre las palabras y las cosas del mundo. Eso es una primera cosa que se pudiera pensar, una primera manera de abrir el mundo, digámoslo así. Hay un libro buenísimo, que yo se lo recomiendo a cualquier persona que esté estudiando psicoanálisis, que se llama Ontologías Alternativas, Aperturas de Mundo a partir del giro lingüístico. Lo tengo en PDF si alguien lo quiere, porque creo que ya está agotado acá. Es de un filósofo que se llama Julián Serna Arango y si lo leen van a ver que les robo muchísimo. Serna Arango, es colombiano, es de Pereira. De hecho le voy a enviar mi libro pronto. Se los recomiendo infinitamente. Especialmente los primeros 2 capítulos y el último, que son donde él da más, digamos, donde él presenta el proyecto, presenta su argumento, y los capítulos intermediarios son la evidencia de eso. También son interesantes, pero si tienen poco tiempo, léanse el primero, el segundo y el último. En fin, a lo que iba es que lo que hay en el mundo, podemos pensar, digamos, 3 niveles diferentes, siguiendo esto. Uno, en que solo hay cosas, que digámoslo clínicamente sería la versión más, la caricatura en realidad, porque, del neurocientífico que piensa que todo en realidad tiene que ver con el cerebro. Son muy pocos los neurocientíficos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con neurocientíficos, con psiquiatras en general, también pudiéramos decir. Son muy pocos los que en verdad establecen que todo tiene que ver con el cerebro. O sea, que el amor se reduce a los neurotransmisores. Pero bueno, esa caricatura, que el amor se reduce a neurotransmisores, sería la cosa únicamente. Después tenemos otro que sería la palabra donde pudiéramos poner esta división, mente-cuerpo. Obviamente también hay veces donde se piensa solo palabras. No es tan común, por eso no lo tomo, pero sí hay. Pero bueno, una primera manera de pensarlo sería la cosa, donde solo hay cuerpos. De hecho hay psicoanálisis que se manejan con eso.
donde no se trata de las palabras, que la palabra es puro bla bla bla, y lo que hay que hacer son intervenciones en lo real, donde yo de alguna manera u otra toco tu cuerpo, y eso es lo que a partir de básicamente una conexión de energías cura. Sería eso pensado como la cosa. Ahí ni siquiera hay palabras, solo hay cosas. Hay cosas en el mundo que nosotros podemos tocar o no, y que lo que importa en la clínica sería cómo los cuerpos chocan uno entre el otro, entre uno y otro. Después estuviera este segundo momento, que sería donde en verdad tenemos la palabra, que lo pudiéramos pensar como la mente. Es decir, hay algo que no es tridimensional, no es sustancial, no es duro, no lo puedo tocar, y que eso de alguna manera u otra tiene una relación con el cuerpo orgánico, que sí puedo tocar, con esa cosa que es el cuerpo. Y bueno, las relaciones son diferentes, a veces es que la mente domina el cuerpo, a veces que el cuerpo domina la mente, a veces los dos tienen como igual rango, pero no es eso lo que me interesa ahora. Lo que quiero decir es que qué es lo que hay, que sería mente y cuerpo. ¿Sí? En un primer momento solo tenemos cuerpos, un segundo momento tenemos ojos que, digámoslo de otra manera, en un momento A, no en un momento, hay una opción A de pensar las cosas, que sería cuerpo. Bueno, quiero que se piense que es algo evolutivo, donde vamos llegando a lo más profundo, ni mejorando la teoría. Estoy proponiendo tres teorías diferentes. A, 1 y el número romano I, ¿sí? el 1 de número romano, para tenerlos los tres en el mismo nivel, ¿sí? Bueno, en fin, cosa, palabra y cosa. Y después estuviera la otra que me parece más interesante, y hago todo este recorrido para invitarles a pensar que no se reduce a ninguna de esas otras dos, que sería el significante, que sería la diferencia, digámoslo de alguna manera. Más una diferencia contextual, significativa, porque obviamente en las cosas también hay diferencias. De hecho, todo el res extensas tiene partes extrapartes, donde obviamente yo no puedo pasar así mi puño por el escritorio, ¿sí? O sea, partes extrapartes, que algo está por fuera de lo otro. No es esa la diferencia de la que yo estoy hablando, sino que justamente mi mano es diferente de sí misma, ¿sí? Entonces tampoco nunca va a tener algo duro. En este sentido, digamos, la función principal de un psicoanalista sería eh, encontrar o poder establecer que en el caso, ojo que estoy tomando aquí psicoanalista como función, es decir, que la puede ejercer o el paciente o el médico, terapeuta. Esa otra persona que está ahí que no es el paciente. Sería decir, no es eso. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Sabes qué? Me parece que no se trata de que mi madre a mí me trató mal cuando yo era niña, sino que se trata de cómo mi padre no hacía nada mientras ella me trataba mal. ¿Sí? En ese sentido, no es eso. Venía con un año de análisis hablando sobre mi madre, diciendo que mi madre a mí siempre me trató mal, y ahora la función psicoanalítica es decir, ¿sabes qué? Creo que no. Creo que en verdad mis problemas que yo tengo ahora se tratan o vienen de que mi padre hizo caso omiso a eso, porque bueno, uno a veces trata mal a las otras personas, y mi madre en realidad tenía razón en tratarme mal, porque yo a veces me trataba un poco mal, pero siempre me llamó mucho la atención la postura de mi padre, que nunca hizo nada enfrente de eso. Entonces ahí no vamos ni con
un goce mortífero que viene desde dentro de mí para hacer que yo me sienta mal, ni vamos a... es que hubo un momento, esas palabras de mi madre a mí me chocaron de tal manera que ya mi cuerpo está cambiado por siempre y ahora siempre me voy a sentir mal por eso, sería la vertiente de palabra y cosa, sino que podemos pensar que no se trata de eso, que eso como una función, pero una función clínica, y una función que además ayuda un poco a delimitar la clínica psicoanalítica. Porque si ustedes están tomando una cerveza con un amigo y ese amigo les sigue diciendo, me parece que no se trata de eso, lo van a cachetear y le van a decir, no tomo más birras contigo. Ojo que tampoco me parece que nosotros, como esa otra persona que está ahí que no es el paciente, deberíamos ponernos en ese lugar. Obviamente no se trata de siempre hacerle la contra al paciente, sino con el paciente encontrar cómo pudiera ser que eso no sea así, que haya otra cosa ahí pasando. Bueno, pensemos a los pacientes como agentes pasivos que están ahí escuchando la verdad que nosotros venimos a decirles. Tiene muchas consecuencias muy complicadas eso. Yo les invito a que lo pensemos como los dos somos personas intentando resolver un problema, que es el problema del caso. Una pregunta, pero ¿qué diferencia hay entonces cuando uno le dice, por ejemplo, no es eso, puede haber alguna otra cosa? ¿Qué diferencia? Y eso sería como el nivel del significante. ¿Qué diferencia hay con el otro, ¿no? Que también es como con una referencia, la palabra que va a referencia a otra. ¿Me estás hablando como de la asociación libre? No, porque entendí que decías como que el nivel de palabra y mente, como si de palabra y mente es como algo que se define por relación a otra cosa. En cambio, el significante es el sí mismo. Completamente lo opuesto. Sí, está bien, buenísimo que lo hayas preguntado, porque si no, significa que yo no lo... La palabra es justamente sí misma. O sea, lo pudiéramos pensar medio ingenuamente como lo que está en el diccionario. Obviamente tiene que ver más que eso, pero en la palabra todavía hay, digámoslo así, un tufo de la cosa, porque las palabras designan cosas. Mientras que con el significante, la definición que da Lacan todo el tiempo, no sé si la da acá, creo que no, es que no se significa a sí mismo. ¿Sí? Si el significante no se significa a sí mismo, digamos que es cualquier cosa menos sí mismo. De hecho, al final de la clase, Lacan propone que Oblivium, esto está en la página 30. Me parece que no sé si es lo que ves en esa misma página. ¿En cuál misma página? El párrafo en la 34, arriba de Oblivium. Dice, si tienen en mentes, debe ser supongo, esta estructura inicial, ellos les impedirá entregarse hasta luego al aspecto parcial en lo tocante al inconsciente. Ejemplo, que el inconsciente se sujeta en tanto alienado a su historia. No sé si era algo de eso lo que querían nombrar. No precisamente, pero está bien porque... No me quiero meter por ahí, pero es una cita increíble. Lo que me quería meter es justamente con lo que viene después, que es Oblivium, es Levis con E larga, esto está en la página 34 de nuevo. Pulido, uniforme, liso. Oblivium es lo que borra.
¿Qué borra el significante como tal? No es precisamente eso, les leo lo que dice en francés, que es oblivium es aquello que borra. La relación de lo olvidado con el borramiento de algo que es el significante como tal. Y no queda muy claro si lo que borra es el olvido o el significante. Acá de una vez está la pregunta y la respuesta. Entonces es mucho más. Pero lo que pudiéramos capaz pensar es que el significante es algo que justamente siempre se borra de sí mismo, digamos. La, la diferencia más grande que quiero marcar para seguir un poco con esto entre palabra y significante viene por el lado de que en la palabra todavía hay una cosa. Es decir, digamos, si pensamos histeria de conversión, no resolvemos el problema mente-cuerpo. Porque implica que hay algo en la mente que se está pasando al cuerpo. Por eso es que se convierte, por eso es de conversión, al cuerpo. Es decir, con palabra, con histeria de conversión, con la mayoría de las propuestas de Freud, que aunque son un paso a partir de la cosa, no llegan a esto otro que yo llamaría significante, hay todavía, digamos, un tufo o un residuo de lo que sería la cosa, de la biología, de la anatomía, etc. Mientras que si pensamos en términos de significante, se nos abre de otra manera la clínica. Porque entonces estamos pensando, por ejemplo, el texto que trae el paciente, aquello que hemos logrado construir de la historia que él dice y ver cómo eso puede no ser exactamente así. Obviamente no, con esto no, de nuevo, no, lo enfatizo porque siempre me dicen, y quiero que quede claro que no se trata de decirle al paciente eso que tú estás diciendo no es así. No, eso no va a llegar a ningún lado. Porque justamente no se trata de eso que usted está diciendo. Se trata de poder llegar a un lugar donde, bueno, trabajemos sobre esto que está dicho, que fue dicho con lo que tú dijiste y lo que yo te propuse y que pudimos armar entre los dos y veamos cuáles son, digámoslo así, las condiciones de crear un ser ahí. O por qué pensamos que hay algo estable. ¿Sí? ¿Y qué sería eso estable? Y ver cómo quizás no ha sido eso tan estable. Cómo eso capaz se ha ido modulando. Eso con pacientes más deprimidos a veces se torna un poco más difícil. Justamente por el hecho de que a veces se presentan con pensamientos, dichos, etcétera, del corte más de esto siempre ha sido así y nunca va a cambiar. Pero creo que la apuesta es que incluso, o sea, no hay un esto que puede siempre haber sido de alguna manera. ¿Sí? Porque no hay un esto, porque no hay algo a lo que la historia se esté refiriendo, y no hay un siempre ha sido así, porque cada vez que es así cambia. Con respecto a esto que estabas diciendo antes de la historia, pudiera ser que nosotros pensemos que el inconsciente a lo que lleva es a establecer la historia del paciente. ¿Sí? Es decir, tú eres así porque de niño te pasó esto. Y me parece que justamente en esta
la página 34, voy de nuevo, pero el párrafo justo anterior. ¿Dónde está el telón de fondo? ¿Será la ausencia? Pues no. O sea, no es la falta. ¿Sí? La ruptura, la ranura, el rasgo ya de la abertura hacen surgir la ausencia. Es decir, hacia ahí me parece, o sea, ven la afinidad, lo cómplice de la ranura, el rasgo, la ruptura de con esto que estoy diciendo como el significante, ¿sí? Si alguien no, dígame, porque no sé si es un salto muy grande el que estoy haciendo. Bueno, entonces tenemos la ruptura, la ranura, el rasgo, es decir, el significante, ya de la abertura hacen surgir la ausencia. Igual que el grito, que no se perfila sobre el telón de fondo del silencio, sino que al contrario lo hace surgir como silencio. Ahí yo capaz lo diría, habiendo hecho este recorrido, me parece que pudiéramos decir la diferencia entre el grito y el silencio es lo que hace surgir el silencio como silencio y el grito como grito. ¿Sí? Es decir, el significante que posibilita la diferencia entre silencio y grito es justamente lo que habilita. ¿Se sigue? Estoy hablando medio esquemático. Si tienen en mente esa estructura inicial, es decir, la estructura inicial del significante de la diferencia, ello les impedirá entregarse a tal o cual aspecto parcial en lo tocante al inconsciente. Es decir, en el inconsciente, en la conceptualización del inconsciente podemos encontrar algo parcial, como lo siguiente. Por ejemplo, que el inconsciente es el sujeto, en tanto alienado en su historia, donde la síncopa del discurso se une con su deseo. Es decir, donde lo que está fuera del ritmo del discurso es donde nosotros podemos encontrar el deseo. Es decir, donde lo anormal nosotros lo podemos asemejar con el deseo. Es decir, que Lacan está proponiendo que no se trata de esto, es decir, no se trata de las cositas raras que hay en la historia de la historia del paciente, y que nosotros agarremos eso y digamos, bueno, tú quieres estar con hombres porque de niño tú fuiste seducido por tu tío, ¿sí? No es encontrar las cositas raras en la historia del paciente y decir, tú quieres lo que quieres ahora, tu deseo es tu deseo ahora por cómo se desarrolló tu vida. O por mejor dicho, por estas cositas raras con las que se desarrolló tu vida. Porque muchas veces tenemos que pensar esto lo voy a dejar medio picando porque no me interesa meterme con ello ahorita, hasta qué punto lo que nosotros hacemos en el análisis no es el facilitamiento de un espacio donde el sujeto, donde la persona pueda armar una autobiografía clínica, ¿sí? Como una historia clínica de las que hacen en los hospitales. Paciente de 34 años, masculino, alto, ¿sí? Obviamente en la historia médica no ponen las cosas bonitas, ponen las cosas malas. Y normalmente nosotros ofrecemos un espacio donde la gente vaya a hablar de sus cosas malas. Entonces me parece que eso es algo que hay que pensar. Hasta qué punto nuestro dispositivo, el dispositivo que nosotros ofrecemos, no es, y lo digo no es, porque me parece que no debería ser, no es un dispositivo donde hacemos que las personas vayan a hacer una autobiografía clínica. Verán con más radicalidad, hay que situar el inconsciente en la dimensión de una sincronía, en el plano de un ser. Esto, ¿sí? Pero en la medida en que me parece que habla del ser. No sé si se han dado cuenta, pero Lacan tiene muchísimo eso. Dice y uno dice, acabas de decir 10 cosas, ¿cuál me parece que el ser. Pero en la medida en que el ser puede recaer sobre todo,
Es decir, en el plano del sujeto de la enunciación, esto ya no me interesa porque ya se empieza a meter con otras cosas y mete 7 otros conceptos y cuando uno ya parece que está medio entendiendo algo, así que quedémonos con eso por un segundo. Entonces, hay que situar el inconsciente en la dimensión de una sincronía, es decir, donde tenemos todos los elementos a la vez funcionando uno con el otro, ¿sí? En el plano de un ser, hasta aquí estamos acá, ¿sí? Lo ven, ¿sí? Una sincronía, un montón de elementos trabajando uno con el otro, donde en el plano de un ser. Y oigan, entonces, ¿se acuerdan lo que estaba diciendo antes? Que el problema no era con el ser. El problema era con la disociación del tiempo y el ser. Es decir, que el ser no entra en el tiempo. Es decir, que el ser no puede cambiar. Oigan lo que dicen después. En el plano de un ser. Pero en la medida en que el ser puede recaer sobre todo. Es decir, Yo no creo, la verdad que decime. tengo dudas si se habla del ser o habla del inconsciente, por lo que sigue después. Me parece que claro, pero ojo porque el problema es que en realidad para mí son los dos. Porque Bueno. ¿qué pasa? El problema es que justamente está asemejando el inconsciente al ser. Y una característica del ser metafísico es que recae sobre todo, es decir, es aquello predicable sobre todo. Que lo que es, ¿sí? O que Dios tiene que ver con todo, ¿sí? Por eso, porque como en esta clase en particular está dando el estatuto de inconsciente que él entiende, que no es el freudiano, y venimos haciendo la diferencia, que no es el inconsciente, es el lugar de reservorio de la biografía del sujeto, de las marcas, las cosas, si tuvo un padre que le pegó, si por eso su mamá dormía con la mamá y por eso es gay, ¿viste? Esa cantidad de cosas que, si no, me parecía que tenía que ver con otra cosa, por eso no sé si este es del ser o del inconsciente, o si estamos logrando el inconsciente con el ser. Déjame ver si en francés esto ayuda un poco, no creo, pero... no. Vale. Esto es lo que pasa con la Sí. Pero ojo porque no me parece algo, digamos, bloqueante, porque lo que quiero decir es que de lo que se va a tratar en lo que decimos nosotros, o en lo que vamos a proponer nosotros, es que, o en lo que voy a proponer yo, es que tenemos como un tejido donde podemos ir encontrando el ser en diferentes lugares. Y no en un sentido de que hay algo, hay un ser, primero, del cual yo puedo predicar diferentes cosas. Y decir, bueno, ser madre, ser esposa, ser beisbolista. Sino que justamente mi ser puede estar en mi ser madre, en mi ser beisbolista, en mi ser mujer, pero eso puede implicar que yo a veces pueda dejar de ser mujer para ser beisbolista, o pueda ser beisbolista y madre a la vez, o pueda ser madre en vez de mujer. Es decir, que no tengo un ser que es. Sigue un poquito. Es decir, en el plano del sujeto de la enunciación, en la medida en que según las frases, según los modos, éste se pierde tanto como se vuelve a encontrar. Y que en una interjección, en un imperativo, en una invocación y aún en un desfallecimiento, siempre es él quien le afirma a uno su enigma y quien habla. Es decir, en todas estas interrupciones, en todas estas diferencias que revelan una verdad,
Es el sujeto el que habla. Pero lo interesante de esto es que no es la persona la que verdaderamente habla ahí. Es decir, no porque yo te dije el nombre de mi ex es que esté pensando en mí, yo esté pensando en mi ex, ¿sí? Que es la manera en la cual se entiende el lapsus, ¿sí? Porque si es un error nomás, no hay lapsus. Yo sigo soy bastante cinéfilo. Y el año pasado, ¿pasado? Sí. Estaba en los Óscares, estaba La La Land y Moonlight. La pasó también con Miss Universo, creo. Y coronaron y le dieron la mejor película a La La Land, que a mi juicio se la merecía, pero bueno, no viene al caso. El caso es que el que verdaderamente ganó es Moonlight. ¿Y eso qué fue? ¿Un error o un fallido? Depende, pero eso solamente depende de si tú piensas de que si La La Land o Moonlight fue mejor. Es decir, ¿dónde ubicas tú el lugar de verdad? ¿Sí? De eso es lo único que depende. Porque si tú piensas que en verdad La La Land lo debió haber ganado, será un lapsus. Si piensas que Moonlight debió haber ganado, fue un error. Y por eso también, digámoslo, a nivel fenomenológico, por eso también es tan importante que el inconsciente se revele como hallazgo. Boquiabierto. La palabra que utilizan para traducir... La palabra que utilizó Lacan es béance, que la traducen normalmente como yancia. Pero otra manera de describirlo sería oquedad, que tiene que ver con la insustancialidad de la palabra, tiene que ver con el vacío, pero además tiene que ver con lo boquiabierto. Es decir, ¿sabes qué? Me parece que sí, me parece que tienes razón, que no tiene tanto que ver con mi padre, sino que tiene que ver con mi madre. En suma, en el plano donde todo lo que se explaya en el inconsciente se difunde, tal el micelio, como dice Freud a propósito del sueño, en torno a un punto central. Es decir, que tenemos un punto central donde todo se va medio abriendo. Pero lo que de nuevo me interesa es que podamos decir que en ese punto central, lo podemos decir de dos maneras. Ese punto central puede ser otro, es decir, que no hay un punto central, hay muchos puntos centrales dependiendo de cómo se esté tramando la trama. O digámoslo de otra manera, que el punto central también tiene una trama. Me parece que es como convendría pensar, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Sí? Esto me parece que es una manera de pensar que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje. ¿Sí? Lenguaje, puras diferencias. Y es otra manera de pensar el inconsciente que como algo dentro de la persona que revela la verdad de sí. Sino que más bien la verdad se revela donde la síncopa del discurso se une con su deseo, podríamos decir. Sí, pero eso es complicadito. Donde la síncopa del discurso se une con su deseo. Claro, pero es que eso no deja de ser verdad. Donde la síncopa del discurso se une con su deseo. No te digo como lo entiendo yo. Claro, pero está bien. Mejor no es. Síncopa es sacarle el sonido a la palabra. Cuando venimos hablando y de golpe aparece un tropiezo, lo que diríamos un fallido, un quiebre en la cadena, algo que te deja con la boca abierta, digamos, algo que le saca sonido a la palabra, porque te queda mudo, ¿no? Y ahí uno puede entender, como pregunta te lo digo, algo del orden de la verdad. Ojo, porque Esto que te deja ahí como en estado de perplejidad por lo que dijiste, pero yo no quise decir eso, pero lo dijo. No, de eso no es lo que estoy diciendo. Ojo que eso justamente es lo que no estoy diciendo. El yo no quise decir eso, pero lo dijo, es complicado. Tengan mucho cuidado si hacen eso, porque
hay muchos pacientes que se les van a ir justamente por eso. La respuesta que se ha dado frente a los pacientes se van por eso es: los pacientes no quieren saber nada del inconsciente, entonces como le toqué algo del inconsciente se fue. Les digo por cómo, a mí me parece increíble eso, de hecho es lo que más me interesa, es cómo las interpretaciones se van armando y subsanando a sí mismas. ¿Sí? Y pero ponele que no le digas como analista, pero lo dijo, sino que el mismo paciente se sorprende, pero yo no quise decir eso, pero lo dije. Y se queda ahí, ese es un instante, digamos, de ruptura que por lo menos genera una nueva línea de pensamiento, por decirlo de alguna manera. Quise decir una cosa y dije lo contrario, por ejemplo. Sí, bien. Ahí, Lo interesante, la verdad de eso que habla. a veces, ojo, porque no siempre, de nuevo, hago la diferencia entre lapsus y error, Sí. que es el valor de verdad que se le puede dar ahí, ¿sí? Es decir, ahí, digamos, hay una revelación del sujeto dividido, es lo que estás diciendo, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, lo que quiero apuntar es que no se trata entonces de hacer que esa persona se haga cargo de aquello que dijo. No, totalmente que no. Yo estoy queriendo decir que en realidad cuando hablábamos de oquedad, o cuando aparece algo de la verdad, cuando se interrumpe algo, eso de la palabra para mí sin voz que es fundamental, o te quedás sin palabra, hay algo del orden de la sorpresa, algo del encuentro ahí contingente, algo de que habló a través tuyo y que no sos vos, digamos, por llamártelo de alguna manera. Pero ojo, porque justamente lo que estás diciendo es que se reencuentra la voz. Cuando estás diciendo hay algo que habló en ti, Yo porque que no tomé es literal eso que me pareció donde la síncopa del discurso, ¿qué quiere decir ahí Lacan? Síncopa no sé qué querrá decir, Deseo. pero en música una síncopa más bien es cuando algo no cae en el ritmo que debería caer. Pero yo busqué una definición y una ¿Y cuál encontraste? expresión del sonido de una palabra. No sé si hay otra. Sí, pudiera ser. No me gusta demasiado esa. Claro, no me interesa demasiado esa porque le quita la parte del sonido a la palabra. Y acuérdate que nosotros podemos utilizar el sonido de la palabra para hacer una interpretación. ¿Sí? Sí. O sea, por ejemplo, si una persona dice todo el tiempo está utilizando una palabra muy rebuscada para decir algo, Para mí, como el sonido de la palabra es como. No podría haber palabras sin sonido. Porque uno habla para hacer. Si no, ¿qué sería la palabra sin sonido? los mudos hablan. No, Sí, no transmiten sonido. Sordos, o sea Sí, que bueno. En todo caso es el lenguaje de gestos. Es otra cosa. Hay, No sé si sí, hay pero palabra ahí. a ver, Pero bueno, por lo menos como yo lo claro. estoy definiendo, pero me interesa lo que estamos diciendo en el sentido de que en Lacan ni siquiera se necesita, ojo, hay una parte donde él habla de que hay significantes en la naturaleza. Sí. Lo que yo entiendo que él quiere decir ahí es que no se trata para nada, digamos, si lo pensamos como significante, no se trata para nada de la sonoridad de la palabra, se trata de la diferencia. Sí, es que no lo estoy diciendo como una oposición, lo estoy diciendo como un matiz que conviene la pena hacer, porque no se trata del sonido, ni se trata de nada sustancial, sino que se trata de justamente los parámetros de qué se puede leer ahí, o qué quiere decir ahí. La voz, el significante y todos estos términos que para nosotros tienen una connotación muy fuerte de escucha, ¿sí? En realidad no exactamente tienen que ver con el hecho de que las ondas vibren sobre tu tímpano y que efectivamente oigas algo, sino que tienen que ver con las diferencias que nosotros, los casos, puedan establecer.
Porque muchas veces el problema con el que nos encontramos en la clínica es que hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, lo que la persona es y lo que quiere ser. Y habría que ver si eso es una diferencia habilitada. No sé si les ha pasado un montón de veces, los pacientes vienen y dicen, a mí me gustaría dejar de hacer esto, pero lo hago. Digamos, es el síntoma neurótico por excelencia. No sé por qué hago esto. Y me parece que una de los significantes que nosotros tenemos que introducir para poder lidiar con eso es el significante de inconsciente, donde no se hace aquello que uno necesariamente sabe o quiere, o sabe que quiere, digamos lo mejor, sino que hay veces donde esos, ahí en ese hacer o en ese querer se puede leer otra cosa. Me parece que el tema en ese hacer, en eso que se repite, en ese hacer, como que si quiero hacer otra cosa y no dejo de hacer lo mismo, lo que está en juego, o lo que uno podría leer, es algo del orden del ser que está detrás de ese hacer. Pero hay varios. Sí, probablemente. No, lo digo porque me parece que justamente esto es lo que Lacan está intentando enfatizar. Que no se trata justamente de que tú estás hecho de las palabras. Hay siempre, uno es dueño. Lean frases motivacionales, siempre son divertidas. Uno es dueño de las palabras que dice y esclavo de las que calla. Uno no es, hay un refrán, clavo tu palabra, sí, Claro. Sí, no sé si será exactamente así, yo los parafraseo porque no. Después hay otros que son como que uno está constituido de las palabras que uno escuchó como niño. Y me parece que justamente lo que Lacan está diciendo es no, porque justamente eso de nuevo instaura el ser, que sería el ser de las palabras que tú escuchaste como niño. Porque vemos que de nuevo estamos en el orden de cosas que inmodificables. Y mi apuesta sería a que Lacan más bien trabaja con, en este primer momento, lo voy a decir mal, no, la semana que viene me voy a contradecir, pero que eso siempre cambia, o que siempre se puede cambiar. Por lo menos en este primer momento, no primer momento de la enseñanza de Lacan, pero en este primer momento propedéutico que establecí para poder trabajar el significante, en tanto la diferencia. ¿Sí? Es decir, no es eso. Y fíjense cómo el no es eso nos deshace del cuerpo, me parece que ese es el más obvio. ¿Sí? El cuerpo se deshace con no es eso. No sé, obviamente, no sé, el cuerpo no lo puedo tocar. ¿Sí? No puedo decir no es eso, es eso. Pero al mismo tiempo nos quita un montón de otras cosas, como por ejemplo la historia, ¿sí? Mi propia historia, porque justamente no es eso. ¿Sí? Mi historia no es... Primero es como decir, no sé si se saben, hay un chiste, eh, que va algo como si alguien se lo sabe, después lo dice mejor. Pero es algo como que a alguien le viene el vecino a reclamarle que cuando le regresó la olla estaba dañada. ¿Alguien se sabe? No, bueno. Entonces la persona le abre la puerta y el vecino le dice, mira, me regresaste esta olla en un estado muy pobre. Y la persona le dice, primero, tú no me prestaste la olla. Segundo, yo no te la dañé. Y tercero, cuando me lo prestaste, ya esa olla estaba así. ¿Sí? Es decir, no sé, las excusas de los políticos son increíbles con esto, que primero te dan una excusa y después te dan, bueno, y si hubiera sido eso verdad, entonces no fue así por tal otra cosa. En ese mismo sentido, cuando
pensamos el significante, tenemos que cambiar un montón de cosas. O sea, tenemos que cambiar el cambio de la olla, los daños que se... O sea, tenemos que cambiar la historia. Es decir, yo no soy dueño de mi historia en el sentido de que no hay una mi historia, ni hay un dueño de nada. Esto muchas veces pasa en los ámbitos de las escuelas psicoanalíticas, que establecen un amo y al mismo tiempo dicen, bueno, nadie sabe nada. Pero está el amo igual. Em, la, Se cambia la historia porque muchas veces el inconsciente termina siendo esa identidad. La historia que se arma con sí. La historia que sirve para armar el inconsciente le da identidad a la persona. Yo soy una persona que fue abusada de niño, que nadie lo quiso, que... Pero incluso nos tiene que cambiar cómo pensamos nosotros sobre ese, digámoslo así, sobre cuál es el material. Porque incluso significa que nuestro material no es las palabras que dice el paciente. Como muchas veces se trabaja. Porque si lo pensamos así, terminamos haciendo esta diferencia de nuevo entre palabra, cuerpo, etcétera. Digámoslo así de alguna manera, nuestro material son aquellas cosas que son y nosotros trabajamos de alguna manera u otra diciendo eso no es eso. Pero acá nos está diciendo que nuestro instrumento es la palabra. ¿Está bien? Y después, o sea, sí, yo lo que digo es que me parece que habría, o sea, cuando él dice después, para decirlo por su nombre, el significante, Sí. me parece que justamente lo que está diciendo es como que, bueno, el primer acercamiento que les quise dar al significante fue a partir de la palabra. Pero en realidad me parece que nosotros no trabajamos con palabras, trabajamos con significantes. Ahora, que obviamente de eso de alguna manera u otra, una manera de vehiculizarlo sea la palabra, sí, bien. También puede ser otras maneras. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, particularmente en esta clase, terminamos homologando palabra a significante. No. No. Me parece que ahí Lacan lo que está haciendo es, porque de hecho además de palabra habla de concepto, ¿sí? Y después dice, para decirlo por su nombre, me parece que ahí está diciendo como que, bueno, primero les hablé de palabra, primero les hablé de concepto y ahora quiero intentar englobar esas cosas, intentar decir mejor lo que estoy intentando decir y para eso me voy a servir de esta, que es el significante. ¿Entiendes? Ahora, en esa frase que para mí es problemática, ¿Cuál? cuando dice la naturaleza proporciona significantes, o como dijiste, la naturaleza nos proporciona significantes para decir la palabra, que creo que lo tradujiste, sí, ¿qué es la naturaleza acá? Está hablando de lo que se llama el origen del lenguaje, que no hay algo que es previo a... Claro, a mí me parece que va con eso, ¿no? porque Previo al sujeto, previo al inconsciente, previo a todo, lo primero es el lenguaje, y no nos preguntemos de dónde viene, cuál es la naturaleza esa de la que habla. No me parece, primero no me parece que lo aclare mucho, pero la interpretación que yo le doy, que les puede servir Sí, o no, eso. es que se pudiera pensar que primero hay naturaleza y después viene el lenguaje a cambiar eso. Si lo pensamos así, caemos de nuevo en la dicotomía palabra-cuerpo, ¿sí? ¿Entienden por qué? Porque entonces habría puros cuerpos hasta que llega la palabra que cambia los cuerpos que estaban antes. Y la solución que da Lacan a este problema es un problema verdadero, digamos, o sea, primero hubo cosas y después estuvo el lenguaje, después estuvieron las palabras, lo digo mejor, no primero estuvo el lenguaje, primero estuvieron las palabras, porque obviamente la primera vez que las personas pudieron hablar fue después de que hubo cosas, de hecho somos cosas que hablan, digamos de alguna manera. La solución que Lacan le da a este problema es no, la naturaleza ya nos proporciona significantes, es decir, en la naturaleza ya nosotros podemos ver la diferencia, es decir, que ya está el significante, y si ya está el significante, entonces significa que en la naturaleza ya está el significante. No significa que somos cosas, que primero estuvo la naturaleza y después la palabra.
que arma esa dicotomía, sino que el significante ya estaba en la naturaleza y bueno, después nosotros lo pudimos leer. ¿Me entiendes? Una solución que, de nuevo, o sea, el problema con pensar el significante es que te tergiversa y te trastorna todo. Por eso. Porque nosotros pensamos absolutamente todo en la dicotomía mente-cuerpo. Pero es que por eso esta frase a mí me parece problemática, porque sí, estaba en la naturaleza y es entendido como lo viviente, como lo anterior al significante, a lo simbólico, a lo que nombra. Pero eso lo estás diciendo tú. Que la naturaleza proporciona significante. Claro, justamente Lacan te está diciendo eso, lo que acabas de decir no es así, porque en la naturaleza ya están los significantes. ¿Me entiendes? Sí. Es la maniobra que hace muy frecuentemente, de hecho, que es tomar los significantes, apropiárselos y tergiversarlos completamente. Es decir, porque naturaleza normalmente se piensa como aquello no afectado por el lenguaje. ¿Sí? Es decir, yo voy a recuperar mi verdadera naturaleza, que es decir, me voy a deshacer de todos estos problemas sociales y mentales que yo he tenido. Y Lacan dice, no lo vas a lograr igual, porque en la naturaleza ya está el lenguaje, es decir, no hay nada no tocado por el lenguaje. ¿Me entiendes? Es como que, sí. Entonces no es la naturaleza como consistencia, sino lo natural es el significante. En ese sentido, la naturaleza proporciona significantes. Sería una manera de leerlo, sí. Yo no sé si estoy completamente... No sé si, digámoslo mejor, no sé si esa es completamente igual a la otra, que es decir, incluso lo que ustedes piensan que viene antes del lenguaje ya está tocado por el lenguaje, ¿sí? Es decir, incluso lo prelingüístico tiene en sí lo lingüístico. ¿Me entiendes? Porque además porque como estoy leyendo el Seminario 17, hay una clase que es la que estamos viendo ahora, donde está Wittgenstein y está Politzer, que son dos filósofos que toman esto, lo del hecho y el decir, como que son cosas que se dan en simultáneo, y entonces, bueno, por ahí a mí se me armó ahí una pregunta sobre qué está primero, ¿no? Si la cosa, el significante, si las cosas están porque yo las puedo nombrar, como decir, entro en una habitación y no tengo nombre para esto, eso no existe para mí. Justamente lo que Lacan está diciendo es que en las cosas ya están las diferencias posibles que nos hacen a nosotros poder establecer el lenguaje. Es decir, sí. no es posible la pregunta que estás haciendo, ¿me entiendes? Porque lo que hay, cuando pensamos el significante, ¿me entiendes? Porque si pensamos que hay diferentes maneras de abrir el mundo, significa que también hay preguntas habilitadas y preguntas no habilitadas. Si lo pensamos en términos de significante, donde la naturaleza nos provee significantes, no es adecuada la pregunta ¿qué vino primero, la naturaleza o el significante? Porque en la naturaleza ya está en el significante. ¿Y qué es ¿sí? un significante? Diríamos que la diferencia mínima con significado o con sentido. Es lo que representa un sujeto para otro significante. Es otra definición. Pero en sí, ¿qué es un significante si no es una palabra? Es un signo, es una imagen acústica, es un concepto lingüístico, es... Entiendo lo que estás diciendo. Lo que tiene un significado. Pero es el problema de la traducción, que estás intentando traducir de una ontología, es decir, de un lo que hay, donde hay cuerpos y mentes y palabras, a otra ontología donde lo que hay es significante. ¿Sí? Entonces, al momento de intentar traducirlo no lo vas a lograr porque justamente son dos sistemas completamente diferentes. ¿Sí? Es el problema, que es un problema y a la vez la solución posible. Porque si el significante no podemos, o sea, con el significante ya está cerrada la pregunta, o no es, digámoslo así, no es posible la pregunta en si es cuerpo o es mente. Sino que se abre otra pregunta, otro montón de preguntas, ¿sí? No estoy diciendo que eso resuelve todo, pero resuelve el problema mente-cuerpo, porque no es ni mental ni corporal. Vamos acá, pues creo que Bruno está esperando fuera. Les envío el email después con esto. Lo que vamos a trabajar la semana que viene es la clase 3
del seminario 20. Esa la escogí. Se las envío, la de... ¿Cómo? Ricardo Rodríguez Ponte. Sí, se los voy a enviar por email. Trabajenla desde ahí, porfa. Y si quieren, hacen el trabajo de comparación. Pero lo que me interesa es lo que dice Ricardo Rodríguez Ponte. Y esa es la misma que va a trabajar Bruno. Capaz no sea la mejor clase del mundo para lo que yo quiera decir, pero no quiero que tengan que leer 3, 4 clases del seminario de Lacan porque es demasiado. Entonces, bueno, les mando esa para que trabajemos un poco.